marcas se han resignado, nos hemos resignado a, entender que las redes sociales están para otras cosas y no para vender como tal. Ya no está como reto el generar negocios, sino que está el alcance, el entretener, los nuevos formatos, el ser marcas más relevantes. Que las marcas entiendan que el flujo de compra se le atribuye una parte importante a social media, aunque el viaje no sea tan corto como me levanto por la mañana, veo un post en Instagram y me compro un viaje a Egipto para el mes que viene. Al final la pregunta no es en plan cuánto negocio directo y a corto plazo te da social media, es oye, cuánto te influye en tu business, ya está. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 182, donde vamos a hablar de todo lo que tiene que ver, todo lo que dio de sí el evento y lo que está dando de sí el estudio Social Media en Grandes Marcas 2025. Y no se me ocurren personas más grandes y marcas más bonitas en todo el sur del continente europeo que Marta Álvarez. ¿Qué pasa, Marta? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y Sheila Martín, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Emocionadas, ilusionadas, imagino? Súper, siempre que grabamos, pues muchísima emoción, mucha emoción. Marca Álvarez. Vale, voy a poner un poco en contexto de qué es esto, por si alguien no vive en el planeta Tierra y no sabe lo que es Social Media en Grandes Marcas. Social Media en Grandes Marcas, edición 2025, es la segunda edición de Social Media en Grandes Marcas, que es un evento que contextualiza un estudio que preparamos en Marketing Paradise, donde preguntamos a las empresas más grandes de este país o a las marcas en social media más grandes de este país alrededor de un montón de cosas relacionadas con su contexto, con sus retos, con su estrategia, con su presupuesto, con su táctica y con su futuro. Todo eso termina como en alrededor de 35-40 preguntas que todas las marcas responden. Desde aquí agradecimiento absoluto a todos los participantes este año, que han sido 90 marcas. Y entonces eso lo aglutinamos en una muestra agregada para que tanto las grandes marcas como cualquier otro profesional del sector de las redes sociales pueda entender en qué punto está, que se pueda comparar con algo comparable y que tenga un contexto y unas referencias para decir, oye, pues a mí me importa un 8 sobre 10 lo que hace la competencia y al resto le importa un 6 o un 5. Oye, ¿cuánto invierto yo en paid y cómo lo gestiono? Si confío en una agencia o no. Un montón de preguntas asociadas. Si quieres todas las respuestas, si quieres el estudio, te lo dejamos en el enlace que va en YouTube, que es el canal perfecto donde te recomiendo que nos veas, y si no, en Spotify o en donde nos estés escuchando, seguro que te hemos dejado un enlace, excepto si nos estás viendo en la televisión, que no hay enlace en la televisión. O la gente nos ve en la tele. Que sepáis que hay gente que nos dice, yo de vez en cuando estoy en casa y os pongo en la tele. En la tele de las casas. Estamos llegando a los hogares. En prime time, espero. A los hogares. Vale, dicho esto, creo que va a tener mucho más sentido que veas el estudio y que luego escuches esto y que veas esto, el programa, ¿no? Porque lo que vamos a hacer hoy es masticar un poquito alrededor de qué ha salido este año. Nuestro análisis ya como pausado y tranquilo después de haber hecho el evento. Un evento que además incluyó buenas charlas, o sea que además de que te descargues el estudio te vas a llevar las charlas repetidas de gente top. De David de Minor Hotels, antes NH, de Sheila Martín, Marketing Paradise, antes Marketing Paradise, y de Yainire, ahora en Grupo VIPS y antes en un montón de sitios guays más. Eso es todo lo que te llevas descargándote todo esto. Bien. No está mal como promo, me ha quedado bastante guay. Muy bien, muy bien. Verás qué clip sale de aquí. Vale. Venga, conclusiones. Vamos a las conclusiones, ¿vale? Cosas que salieron este año 2025. Vamos a empezar por el contenido orgánico cada vez genera más negocio, aunque no es el principal objetivo. Y desaparece como reto. O sea que salta la sorpresa. Las redes sociales sí que están ayudando a las marcas a vender. Este año venden más desde social media que el año anterior, que puede tener un pelín de trampa porque se han añadido más marcas que son como muy grandes y donde al final sus redes sociales como que están impactando como mucho. Pero en la entrevista a Miguel de Viajes Carrefour, yo le preguntaba si te tuvieras que quedar con 2 canales de marketing y te cargaras todos los demás, ¿qué es lo que más negocio daba? Y atención, primero decía la marca como tal, en plan las búsquedas de marca, que eso casi no es ni un canal, pero el segundo con el que se quedaría sería su Instagram. O sea, prefiere su Instagram antes que
las campañas de pago o que el email o que cualquier otra cosa para vender los viajes. Y la explicación que daba él, que creo que va mucho con lo que han contestado las marcas, es que su Instagram era crítico para llevar a la gente a los puntos físicos donde el público de Viajes Carrefour confiaba en su agente de turno para que le vendiera la burra que tocara en ese momento, que era un viaje a Egipto, 400 euros, 10 días, allí a ver momias, ¿vale? Entonces, con eso, o sea, cuando tienes como mucha presencia offline, sí que las redes sociales creo que las valoran todavía más, porque utilizan mucho algo como esto. Podría ser como una explicación. Pero dejo a las maestras que nos iluminen. Iba a decir a las momias. Llámanos lo que quieras. A tu servicio. Venga, a ver, conclusiones. ¿Qué opináis de esto? De cómo ha crecido y lo que queráis. ¿Valoraciones? A ver, empiezo yo, pero es que no tengo las cosas, o sea, no tengo como muy claro justo este punto, porque creo que también hay una parte de... Había otra pregunta, o sea, la respuesta que decías de los retos, que era más aumentar las views, alcance, engagement rate y demás. Y como que creo que hay una parte que las marcas se han resignado, nos hemos resignado a entender que las redes sociales están para otras cosas y no para vender como tal, también porque pues, a nivel monitorizar todo eso es complicado. Pero creo que este año hemos aprendido un poco a incorporar el producto de forma más natural. Ya sea usando a usuarios, bueno, usando a usuarios suena un poco mal, pero usando a usuarios o a creadores o contenido como más natural, por así decirlo, más real. Menos promocionero. Sí, claro. Yo creo que a lo mejor va un poco por ahí. Pero sí, o sea, tengo dudas de si esa pregunta se ha contestado mirando directamente en Google Analytics, porque para descubrir un producto y para que te dé como pues las ganas de comprar, puede ser las redes, pero yo considero que he comprado gracias a un contenido que he visto en redes, pero yo no aparezco como fuente de tráfico de social ni en el Analytics de la marca. Entonces, no sé, es como complicado. Puede que vaya por ahí, o sea, que las marcas entiendan que del flujo de compra se le atribuye una parte importante a social media, Eso es. Aunque el viaje no sea tan corto como me levanto por la mañana, veo un post en Instagram y me compro un viaje a Egipto para el mes que viene. Aunque no sea ese el viaje y no sea tan corto y no sea 100% atribuible a social media, sí que las empresas grandes entienden que social media es un punto de contacto muy importante para que al final luego esto termine en la cuenta del banco. Puede ser eso. Porque al final la pregunta no es en plan cuánto negocio directo y a corto plazo te da social media. Es, oye, cuánto te influye en tu business. Ya está. O sea, de hecho hay dos preguntas. Hay una que va relacionada con cuánto negocio generan o cuánto ayuda al negocio, que esta ha incrementado versus 2024, y hay otra que pregunta sobre el tráfico, y en la del tráfico directo los datos son muy similares y ajustaditos a los de 2024. O sea que creo que va más un poco por la percepción que tiene, que contabas, Miguel, de Viajes Carrefour, de ese generar deseo y que luego esto vaya a un punto físico o a otros canales, que cada vez es más difícil tener como la trazabilidad clara, pero que pueden identificar un poco por las reacciones que pueda haber en redes sociales lo que esto puede llegar a generar. Y seguramente en 2025, y lo hablaremos en Social Media en Grandes Marcas 2026, por supuesto, hablaremos de otras cosas que tengan sí que ver con el negocio directo, si TikTok Shop llega a donde tiene que llegar. Y sobre que haya desaparecido en los retos que comentaba Marta, que ahora ya no está como reto el generar negocios, sino que está el alcance, el entretener, los nuevos formatos, el ser marcas más relevantes. Quiero pensar que también es porque las marcas que antes estaban pidiendo vender, vender, vender y vender han entendido que tienen que pasar muchas cosas antes de poder vender y que el ejercicio que están haciendo ahora está más enfocado en ser relevantes, en que se vean, en posicionarse y luego ya que eso sea la consecuencia de las ventas. Vender como consecuencia y no como objetivo. Eso es. Os da para un post, si queréis. Había una de las preguntas que creo que también estaba dentro de los retos y que las marcas respondían el tema de la medición. Entonces, yo no sé si por hacer un poco abogado del diablo,
si nos queremos hacer trampas al solitario y es como no lo puedo medir, voy a pensar que esto va bien y que ayuda y ya está, porque el reto de la medición ya empieza a ser un poco la utopía de la medición. En plan, o sea, el reto de la medición todo el mundo lo tiene desde hace mucho tiempo y esto cada vez es más complejo, más dispositivos y, o sea, de verdad, se hace como imposible. Menos mal que nunca llegaron lo de los electrodomésticos inteligentes. Yo me acuerdo que cuando empezaba hace 10 años, la gente pensaba que ahora íbamos a tener las neveras inteligentes y tal. Menos mal que eso no, porque si encima vas a comprar desde la nevera, ya sí que sería imposible atribuir las cosas. Bueno, vale. ¿Vamos a por otra? Venga. ¿Tenéis claro esto? Sí. Vale, los influx. En algún momento preguntamos sobre para qué utilizan los influencers y cuál es el nivel de satisfacción con este mundo y tal. Y las conclusiones es que sirven más para reconocimiento de marca que para conversión directa, que en realidad es un poco misma conclusión de lo que llegan con social media normal, sin mucha más historia. Aumenta los objetivos más para hacer marca y para aumentar audiencia respecto al año pasado. Se busca más ir a la audiencia de la gente y a posicionar la marca que otra cosa. ¿Esto pensáis que es como el objetivo adecuado o que a determinadas acciones con determinados creadores les tenemos que exigir un poco más? No sé quién comentaba en el estudio que llegaban a un nivel de relación con los creadores en plan de que, oye, si no llegamos a objetivos, el creador se le pide un extra, que me explotó la cabeza y me encantaría saber más de eso. Sí, que lo meten en contrato y todo. Pero escucha, como si fuera un trabajador de darle al botón de vender, que no hemos llegado a lo que queríamos. ¿Cómo veis esto? Justo esto que comentabas, lo estaba viendo el otro día en el estudio, justo a la cita de Yanire, y tiene todo el sentido, en el sentido de que tú esperas ciertos impactos, no ventas, pero ciertos impactos. Entonces, meterlo en contrato de si no llegamos a esto porque ese día pues el algoritmo, el vídeo no ha funcionado como esperábamos, aumenta el volumen o cambia el formato o lo que sea como para dar ese plus a la marca. Me parece que esto va al hilo de lo que decía Seira y que tienen que pasar como muchas cosas antes de comprar, o sea, antes de que nos vendan, o sea, antes de que nos compren. Creo que ya lo veíamos como en 2023, el del año pasado, que ya no es las colaboraciones puntuales que nos dan como muchísima visibilidad y tal, sino estas relaciones más en el medio plazo. Y que no solo nos dan como llegar a nuevas audiencias, alcance y tal, sino que el mensaje gana credibilidad si sale de desde otro perfil. Y que no queremos tanto, lo veía por ejemplo en el TikTok de Seguro Santa Lucía, me parece, que el usuario desde su perfil hable de la marca, sino que cogemos su mensaje para atribuirlo como a nosotros desde nuestro propio perfil. Entonces, hay como contenido que sin ello sería complicado que la marca genere por sí sola, me parece. ¿Martín? Estoy un poco en el mismo barco. O sea, creo que para curarnos de resignación cuando trabajamos con un influencer, con un creador de contenido y pensar que si no hemos vendido y esto no nos ha llevado a conversión es que el influencer nos va mal, que también había como una pregunta de qué nivel de felicidad has tenido en tus colaboraciones con influencers. Comentaba David en su charla que, o sea, al final lo que está pasando con muchas marcas y por qué se frustran en las colaboraciones es que es verdad que se sigue valorando más un anuncio en un medio que una colaboración con el influencer. Pero si tú en la colaboración con el influencer aplicas el media value y haces el cálculo de a cada impresión asignarle X euros y luego a partir de ahí te sacas tus cálculos de en qué ROI real ha sido esto, cuál ha sido el CPM de esto, etcétera, te darás cuenta de que hay muchas cosas que también valen dinero y para las que te está sirviendo el influencer, que no tiene por qué ser directamente esa venta, que también va a depender luego del momento en el que se use el influencer, del tipo de influencer y el tipo de contenido, etcétera, etcétera. Pero ¿estás de acuerdo con lo que dice Marta de pasarle la responsabilidad al influencer de llegar como a unos resultados? O sea, creo que habría como que entender bien hasta qué punto es la responsabilidad del influencer en el sentido de
Al final, una vez publicas en redes sociales, hay como muchos factores que se pueden escapar al propio contenido y a la función de cómo llegue a funcionar ese contenido. O bien ese día se ha caído, o bien ha pasado algo en la actualidad que hace que el resto de contenidos no se vean bien. Entonces, sí me parece interesante que si por parte del influencer, una vez tú le pides un media kit, te dice que su media de impresiones es X y luego eso no se cumple, que de alguna forma pueda haber o una segunda publicación o el probar a publicarlo otro día, o en fin, que se puedan llegar como a ciertos ajustes, igual que el propio influencer cuando publica algo que a él le interesa, que no es ninguna colaboración, no le funciona, lo borra y lo vuelve a publicar otro día o lo prueba en otro formato, pues igual con la marca. Y que de hecho, si estamos hablando de una colaboración puntual o no sé, que es la primera vez que ese influ colabora con la marca, también creo que tiene como más responsabilidad o que se lo puede tomar como se puede implicar más en el contenido de es que quiero que funcione porque no quiero estar una semana hablando de esta marca, en el sentido de que a lo mejor... Bueno, es que aquí entramos ya como en la implicación y en cómo trabajan determinados influx, pero se encargan de que ese contenido funcione conociendo a su comunidad, que ellos, o sea, si aplicas como ciertos códigos y ciertas, no sé, cosas que ellos suelen aplicar a un contenido de marca, pues, jolín, en plan... Son los primeros interesados en que eso salga bien. Claro, o sea, ni siquiera creo que la intención de poner esa cláusula en el contrato sea si no funciona, házmelo otra vez, sino desde el principio tómatelo como algo que tiene que funcionar y que necesitamos que salga bien. Empezar a responsabilizarles un poco del impacto y no solo de la tarea y ya está, ¿no? Justo. ¿Podemos ir a un escenario donde esto sea habitual, creéis? Yo o sea, creo que cada que vez más las marcas van a decir, oye... que sí, que esto no necesito que tú me vendas directamente con tu código y tal, pero sí que necesito que esto cumpla unos mínimos que tú me estás diciendo que es lo habitual en tus contenidos. O sea, me refiero, si tú me dices que lo habitual es esto, pues oye, pactemos que un 25% menos de lo habitual no es asumible y ya está. Para mí tiene mucho sentido. Igual también por parte de las marcas hay que asumir que esto... el meter una cláusula de este tipo igual también supone un coste extra. Sí. Si luego te va a retornar, pues fenomenal. Y donde sí creo que habrá cambios será con TikTok Shop nuevamente. Que sí. La embajadora de TikTok Shop en Spain, ¿eh? A ver si me pagan. Manager. Ya, yo os prometo de verdad TikTok Shop que el retorno va a ser full. Ahí van a tener su comisión directa. Ahí se va a poder ver directamente cómo está atribuido los resultados de esa colaboración. Creo que eso puede ser como una puerta de entrada para que también cambie la forma de colaboración en otras redes sociales, no solo en TikTok. Vale, tiramos de ahí, porque hay otra cosa que es todo el tema de TikTok, no TikTok. Ese sería otro. TikTok. Muy pocas marcas no están ya. Casi todas están mucho más de lo que estaban el año anterior. Todo el mundo asume o ha empezado, quien no estaba, a bucear en TikTok. Pero sale el dominio de esta red como uno de los retos de este año. No sé si hemos hecho alguna vez programa especial de TikTok. En plan, no, solo no. TikTok. Vale, nos lo apuntamos. Hablamos con producción para que se encargue de ese tema. ¿Qué le decimos? O sea, más allá de, vale, pues que sí que es un reto si queréis como apuntar algo de la pregunta, genial. Pero una marca que tenga ahora mismo TikTok como reto, ¿qué consejos le daríais? ¿Qué le diríais que tuviera en cuenta? ¿Qué hemos aprendido aquí en plan algo rápido? Que haremos su programa especial, que de verdad me parece interesante, alrededor de TikTok. Más allá de, por supuesto, TikTok Shop, que lo dejamos así luego que lo comente. Aparte de TikTok Shop, ¿qué más? ¿Qué debe tener alguien en la cabeza a la hora de decidir sus cosas? Que tenga en la cabeza TikTok. O sea, que esto lo tiene que gestionar alguien que sea más creador. O sea, que se acerque más a la parte de creación de contenido y que esté dentro de la plataforma, que no, o sea, que creo que
es como un extra el saber adaptar la estrategia a TikTok, que a lo mejor en Instagram, bueno, tampoco pasa porque tienes que estar dentro de la plataforma, pero que aquí el extra y donde realmente se marca la diferencia es cuando, o sea, se ve clarísimamente cuando una marca la está gestionando en TikTok alguien que conoce la plataforma, que está dentro del día a día, o sea, no solo de un audio en tendencia, sino de cómo se está usando un nuevo formato, que una persona que está más alejada y que se mete en TikTok una vez a la semana. Eso como hiper básico, que creo que está como hiper claro. Y que esto va al hilo del contenido genuino que hablábamos, que... A ver, muchas marcas quieren contenido genuino, pero no se atreven a esta improvisación, a darle la cuenta de TikTok a una persona que lleva en TikTok 24/7. En fin, que luego quieren como muchos procesos de validación del contenido, pero quieren contenido genuino. Bueno, pues no sé, Rick. El espacio para el reproche. No. No, pero bueno, que tiene como, jolín, que es un arma de doble filo, el querer contenido genuino. Bueno, vale, pues vamos a actuar para que esto pase. ¿Cómo señala? Podríamos hacer un espacio patrocinado por el Congreso de los Diputados, que sea el reproche de Marta al planeta en general. ¿Seila? O sea, creo que ahora mismo lo que diría es que entrar en TikTok no es magia, no es entrar y ya está, porque se ha hablado mucho de los alcances de TikTok, el algoritmo por intereses te posiciona en quien tú quieras, no hace falta que te sigan. Bueno, vale, o sea, sí, tiene muchas cosas buenas TikTok, pero cada vez somos más, los alcances de hace 2 o 3 años seguramente no sean los de ahora y cada vez esté más resentido porque habrá más competencia. Entonces, más allá de ser genuinos, creativos, entender los códigos, etcétera, etcétera, creo que tiene que haber algo fundamental, que es el team SEO social para poder de verdad llegar a quien nos interesa y luego ya a partir de ahí enganchar a quien haya que enganchar, pero entender TikTok como un canal en el que buena parte de su contenido deba estar enfocado en posicionamiento, creo que es importante. Podrá convivir con contenido más creativo, viral, como lo queramos llamar, o incluso el propio contenido para posicionarse que sea contenido creativo, que no es excluyente una cosa de la otra, pero tener esto como muy presente y construir desde ahí, desde intenciones de búsqueda reales. Vale. O sea, es que creo que puede existir y puede convivir que un contenido esté full para posicionar con entender los canales, hablar los códigos del canal y obviamente de la marca, en plan respetando la marca, pero que las dos cosas pueden convivir sin irnos un poco de la estrategia. Tenemos programa exclusivo y especial de SEO y social que dejamos enlazado en cualquier plataforma que nos veas, menos en una nevera, que si no ves ahí nada. Escuchándoos, si yo me pongo en el papel de una marca que está entrando en TikTok, las características de TikTok son muy específicas solo de TikTok y entender muy bien TikTok implica un trabajo concreto. Entonces, claro, entrar en TikTok no escala como escala entrar en otro y aprovechar contenido y demás, que podría ser como un poco más fácil la convivencia entre Twitter, LinkedIn, Instagram y Facebook, entre ellas, cada una con sus cosas, pero que escala un poco mejor que de repente, ¡pum!, entrar en TikTok, que implica otra cosa y poco reaprovechamiento y demás. Bien, si además hay que meter a alguien como que esté muy metido ahí, si no lo tienes, pues implica como todavía más esfuerzo. ¿Merece la pena? O sea, aquí la pregunta está en el volumen de atención que te va a dar alguien en TikTok es uno determinado, en una escala del 0 al 10. El esfuerzo que te pide entrar en esta plataforma es superior al habitual, 8 sobre 10. ¿Qué argumentos a favor de sí o sí tomarse TikTok en serio le podríamos dar a alguien? Porque es verdad que cuando tú te planteas la estrategia podrías decir, ojo, porque esto no escala como escala lo demás, es como mucho más extra respecto a lo que yo podría tener y a lo mejor le tengo que exigir más, porque si me vas a pedir tú más, yo te tengo que pedir más de vuelta. ¿Qué le decimos a favor de esto? O sea, ¿creéis que es negociable estar o no estar? Sí. Todavía es negociable. O sea, dependiendo de la marca y dependiendo de tu público. Para mí es negociable. Vale.
pero habría que ver los objetivos. O sea, que dices, hay que pedir más a TikTok. ¿Por qué? Porque te va a exigir más. Claro, pero por ejemplo, si estamos ya hablando de que una view ahora mismo tiene como la misma importancia que antes podíamos dar a una interacción, ya vamos a esto, me refiero a ser más como un medio que ser más una red social en ese sentido. Entonces, no sé, o sea, habría que ver público y objetivos, o sea, las dos cosas, yo creo. Si vas a notoriedad, awareness, etcétera, para mí no es negociable si tiene sentido por la marca. Vale. ¿Y dónde queda la relevancia con todo esto? O sea, ¿cuántas marcas te quedas tú dentro de tu corazón después de ver mierda en TikTok? Es que tú dices como que la atención que prestamos a un contenido en TikTok es limitada o es la que es. Bueno, la recurrencia también es importante, vale. Que estés todos los días en la pantalla del usuario, por lo tanto en la cabeza del usuario. Me ha gustado mucho ese argumento. Sí. Repetición, de verdad, de las mejores herramientas que hay para vender. Repetir. Díselo a Carglass. Dile a Carglass. Mira. La importancia de repetir. ¿Algo más a favor de esto? Sí. TikTok Shop, no, a ver. O sea, aparte creo que tenemos que demonizar TikTok en su medida justa en cuanto al consumir contenido rápido, que también es responsabilidad de quien crea el contenido, que ese contenido sea rápido o no. Y creo que hay que entender TikTok como en un sitio en el que igual no te vas a estar una hora viendo un mismo contenido, pero tampoco es necesario que cada contenido tenga 300.000 impactos y elementos gráficos y que todo vaya súper rápido, que igual también podemos crear contenido en el que el usuario vea tranquilamente y que llegue nuestro mensaje y que se pueda retener de verdad, que de hecho creo que una de las métricas que estamos mirando muy poco y que deberíamos mirar más en TikTok es el porcentaje de retención de los vídeos, a ver hasta dónde se quedan. Y luego, si es imprescindible estar en TikTok o no, creo que depende obviamente del momento en el que esté la marca, del target, no sé qué, no sé cuántos, y creo que también influye el modelo de negocio que es. Porque creo que si eres un e-commerce, ya sabéis por qué, creo que este año tiene mucho sentido que te plantees estar en TikTok. Es que dentro de nadie van a sacar como TikTok Shop, ¿no? Está por ahí a punto. Es una cosilla que se está trabajando. Me suena algo que iban a sacar algo de eso. Hay que informarse un poco de eso, ¿eh? Cuando sepáis algo, por favor, si lo podéis poner en algún sitio. Vale. Hemos hablado de la relevancia, que es otra de las conclusiones que tenemos aquí preparadas. Ser relevantes a través del contenido genuino como meta común. Me ha costado hasta terminar la frase, porque creo que con esto llevamos ya, o sea, esto es cansado. En plan, que sí, que relevo. O sea, ¿queréis hablar de ello? Porque... O sea, me refiero. O sea, me da la misma pereza que la IA. El año pasado salió lo mismo. Sí, salió lo mismo y tal, y todo el mundo va a lo mismo y ya está. ¿No? O sea, me refiero que sí, que todo el mundo quiere lo mismo y ya está. Y cada la pregunta es ¿por qué no cambia? O sea, ¿se está haciendo algo desde las marcas para que esto de verdad cambie? ¿O es donde nos estamos asentando en quiero, pero nunca pasa nada? Claro, y luego de marcas favoritas contestaban marcas, sí, pero que sí que gran parte de su contenido es genuino, pero desde la marca no están haciendo nada para que esto pase. Lo que estaba diciendo yo, que tú has dicho que es reproche, pero creo que es un poco lo que vemos, que es, ¿cuántos recursos tienen? A lo mejor no necesitamos tantos recursos, necesitamos cambiar un poco el modelo de creación de contenido en redes sociales. Vale, pero de todas maneras esto de ser relevante es un horizonte, o sea, nunca llegas a decir ya está, ya soy relevante, he Estoy llegado, okay con esta ahora me relevancia. pongo con otro objetivo, o sea, creo que esto siempre va a estar, el año que viene diremos, excepto ser relevante, o sea, no lo digas que eso ya lo sabemos, en plan, aparte de esto, ¿qué más hay? Porque ya lo sabemos y ya está. Y es verdad que a veces hay una disonancia entre lo que quieres hacer y hacia dónde apuntas. Quieres ser relevante, pero luego no quieres cosas. Quieres cosas más creativas, pero luego no te estructuras y no tienes la valentía de dejar a la gente o de meter recursos ahí o un montón de cosas. Me apunto a tu equipo de reproches un rato. Que reproche porque lo has dicho tú, pero podría ser... porque lo es. Sugerencia. Podría ser una sugerencia. Propuesta. Claro, Propuesta que no tiene esa constructiva. connotación negativa que tiene reproche. Pero es la propuesta constructiva de decir, oye,
que lo que tú quieres conseguir vaya alineado con donde tú estás poniendo el foco. Pues no se puede querer más creatividad y luego no hacer nada para conseguirlo porque no avanzas. Eso es verdad. Muy bien. Si el Congreso de los Diputados quiere que vayamos ahí a grabar en directo. Vale, ya está, venga, que hay que ser más relevante, que espabilemos. Y ya está. Espabilemos, me he metido, incluido. Vale, la parte de las herramientas de medición, ¿hay algo que queramos comentar más allá de no sé por qué con tanto chau relacionado con la tecnología no hemos conseguido que la tecnología satisfaga algo como esto? O sea, no me creo que todavía no haya nadie que haya solucionado. Hay muchas soluciones, pero nadie está contento con ninguna. Y si encima no salimos de social para combinarlo con otros canales, ya olvídate. O sea, esto es una batalla que, en mi opinión, está perdida. Creo que lo dije y live en el escenario en plan de verdad, que no tenemos que ir a por esto. O sea, renunciemos a tenerlo todo controlado y a decir dónde entra uno y dónde sale, porque eso ya no pasa. No pasa y tampoco pasa nada, creo. Sí, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un punto que incluso tenemos como que inventarnos un poco nuestra propia medición adaptada al caso de cada marca, de poder compararte contigo mismo con el año pasado, de ponerte unas métricas que no tienen a lo mejor por qué ser alcance, engagement y no sé qué, no sé cuántos, y en base a eso y a tus otros canales, pues también ir creando un poco tu ecosistema de medición, que obviamente habrá cosas como más técnicas en las que a lo mejor están pensando las marcas que se pueden mejorar y demás. Pero ya cambiando eso, creo que se puede tener como algo un poco más real de lo que tenemos ahora. Vale. Últimas conclusiones que salían. Nadie piensa, bueno, no sé si nadie, pero la gran mayoría de las marcas tienen claro y asumen que convive orgánico con pago, que es un clásico, creo que ya tenemos programas de esos. No lo dejamos en el link, o sea, en el lo buscas, que en algún sitio está. La importancia del UGC, eso sí que salía, que también subía un poquito más y tal, lo comentaba Marta también antes, muy importante, muy importante. 50% del contenido o más es en formato vídeo, algo más aquí, o sea, está claro. Esto es como de primero de social media ya, ¿no? Sí. En plan, espabila, si no estás haciendo esto y tal, no hay debate con este formato. Vale. El número de seguidores sigue importando mucho. Heavy esa. A un 35% le importa 7 sobre 10. Posición oficial respecto a la métrica seguidores. No lo entiendo. O sea, no entiendo por qué. O sea, puedo entenderlo para marcas que a lo mejor llevan muy poco tiempo y que su única forma de validar que les está funcionando pueda ser eso. O no de validarlo, pero sí a lo mejor de generar confianza a usuarios que puedan llegar a ese perfil. Y dice, vale, pues necesitamos tener como un mínimo de seguidores para que esto parezca real. Pero a marcas, que es el caso de las mayorías que responden ahí, que ya tienen cierto recorrido, que son marcas que se conocen y demás, no entiendo por qué esa preocupación. Que luego, en la métrica más relevante, creo que la primera que salía es el engagement rate, otra vez. Pero no entiendo por qué esa preocupación cuando cada vez tiene menos sentido por cómo están funcionando las redes sociales. Sí, justo el otro día, justo antes del evento, hablaba con una persona que es director de marketing de una gran marca de estas que participaron y creo que viene más que internamente, desde hace tiempo, se ha dado como mucha importancia a los seguidores y no esta persona concretamente que entiende el canal y entiende que llega los contenidos al 20-30% de las personas, en el mejor de los casos, sino por encima de esta persona. Entonces, cuando hay que dar como esos reportes de followers, pues se ve ahí una persona muy alejada del canal y de que no entiende realmente el impacto de... De aquí sale una conclusión. Tiene mucho sentido. Y es que todavía estamos en fase de enseñanza. Sí. O sea, en plan ojo, que esto no ha terminado, ¿eh? O sea, que la divulgación alrededor de esto y lo que implica y la realidad que hay y tal, a alguien que esté un poco alejado, esto no ha terminado. Y hay directores de marketing que están internamente también haciendo entender a alguien que está un poquito alejado de que esto es lo que es y que se le tiene que pedir lo que se tiene que pedir, que tiene una importancia, pero no como ellos piensan. Y tengo mis dudas de que vaya
a cambiar mucho, sobre todo con la parte de los seguidores, porque al final esa persona que está alejada, que será CEO, director general de una marca, quien sea que le tengas que reportar, entiende las redes sociales a nivel usuario y seguramente para él, cuando entra en el perfil de alguien, lo que mira son los seguidores. Y, o sea, me parece que seguramente sea algo que el año que viene vuelva a estar como... A mí solo se me ocurre una manera de que esto puede ir a menos y es TikTok Shop. No, TikTok Shop no, pero que de repente las redes sociales empiecen a ver dinero y cosas que les gusten más que los seguidores. Ahí seguramente... Los seguros suelen gustar más que los seguidores, en general. Tengo una pregunta para ti, Marta, antes de terminar, que es... la métrica más importante para las grandes marcas es el engagement rate. ¿Para ti es más importante esta métrica que las views? Que comentabas antes lo de las views y tal. Sí, para mí sí. O sea, es más importante el engagement rate. Para mí sí. O sea, a ver, habría que ver el caso, el objetivo de la marca y tal. Sí. Pero sí, porque creo que te habla del interés que tiene la gente en el contenido. Pero no es muy barato ya el engagement. Creo que es más barato la view. Sí, eso seguro. Pero que consuma tu contenido, o sea, que reaccionen a tu contenido tiene mucho más valor que hayan consumido el contenido. Ostras, yo creo que sí. Es que yo Depende de la reacción. Claro, empiezo a tener dudas de si la view... Ya hablando de TikTok Shop, sí. A ver, tengo dudas de si la view de alguna forma no debería formar parte de la fórmula del engagement rate. A ver. Como una interacción más. No estás interactuando realmente porque no estás comentando, dando like, y además, pero le estás quedando, le estás consumiendo de alguna forma. O si no la metemos dentro del engagement rate, sí dejar de valorar solo una view como una view y ya está, sino ese porcentaje de retención que decía es que es más relevante. Esa resignación, Esa resignación. Cada vez no vamos a... Mira, solo con que tengas cuenta en la red social ya nos vale. Dentro de nada nos va a valer cualquier cosa. No, pero es verdad que es interesante si no debería ser interacción o por lo menos darle valor a que alguien vea el 100% del contenido. El 100%, a eso iba. Porque en TikTok te vale como, no sé, 3-4 segundos y ya parece que lo has consumido. Y no. O sea, si ya que hayas consumido 30 segundos tiene el valor que tiene, menos que eso. O sea, para mí que lo hayan consumido... Tú lo decías antes, por eso te lo preguntaba de... Oye, que esto es como una empresa de medios que al final es difundir un contenido. Si tú lo has consumido, el valor de que le des un corazón igual no es como tan relevante como para que esa sea la más importante. No sé no si te garantiza nada. Claro, no hay ningún tipo de compromiso. No, pero por ejemplo en Igual TikTok... otras interacciones vale, pero... Sí. Estáis calentando, venga, paso. No. Dale tú primero. Es que tengo como muchas cosas. Venga. Creo que cambia de la red social, porque por ejemplo, un like en Instagram yo creo que no tiene como mucha importancia, pero en TikTok no te voy a decir que sustituya al follow, pero si el like te asegura, más o menos, que te va a volver a salir un contenido de ese perfil, sin necesidad de seguirle. Vale. Entonces, ahí sí que me parece importante. Y obviamente de interacción pues tiene más valor una que otra, en plan que el like no es lo más importante, pero... Vale. No sé. De hecho, estoy pensando en una red como YouTube, donde la reacción del like y tal, vale, pero si tú te ves un contenido y te lo ves entero, te vas a zampar más del mismo. Y eso sí que debería ser relevante. Sí. ¿Qué más, Sheila? Nada, solo iba a decir que es verdad que en cuanto a interacciones, un compartido para mí sigue siendo muy relevante. El que alguien haya querido compartir eso en sus propios stories o con alguien se lo haya querido enseñar y demás, sí que me parece como importante, y que te lo guardes también me parece relevante. Igual luego no lo vuelves a ver, pero está dando el indicativo de que de verdad te ha interesado. Igual habría que ver si en las fórmulas del engagement no tendrían que ponderar de forma diferente un guardado y un compartido versus un like. Vale, chicas, ¿algo más de nuestro Social Media en Grandes Marcas 2025? Más allá de que ha sido un placer organizarlo y que muchas gracias a todos los que han participado en cualquiera de sus maneras, por supuesto, pero sobre todo a las marcas participantes, porque sin ellas esto no sería posible. Qué bonito. Eso es así. Literalmente. Muchas gracias, chicas. A ti. Un placer como siempre.
Y a ti, querido oyente, también muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Si nos aumentas el engagement rate de alguna manera escuchándonos donde nos estés escuchando, te lo agradecemos. Y por supuesto que si no lo has hecho ya, te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Chao, chao.